Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un placer estar de nuevo junto a ustedes. Les habla Ivo Hernández, como siempre, y venimos con más libros y más ideas y pequeñas reseñas. Algunas van a ser más largas que otras, dependiendo de lo enjundioso o lo denso que pueda ser un texto y las ideas implícitas. Hoy tenemos uno que no viene o no sigue lo que sería la hilera de exposición que hemos mantenido con otros textos basales y que hemos discutido. Hoy tenemos un libro que tiene un significado particular en la época en que estamos viviendo. Mientras esto se graba y lo estamos discutiendo, está el mundo consternado por esta epidemia del así llamado coronavirus 19, una pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud, que tiene más de un tercio de la humanidad en cuarentena, lo tiene a la gente cerrada, en fin, y a mucha gente le ha expuesto con un fenómeno histórico de la humanidad, pero que nosotros hemos olvidado en base a los avances tecnológicos, y es la muerte repentina de un familiar y una muerte como ha sucedido en algunos casos de personas que usted la llevan al hospital pues y la persona no la puede ver, la aíslan y fallece. Y entonces el familiar queda con una especie de desprendimiento y de algo no resuelto. No es lo mismo ver una persona en el ciclo natural de su vida, como puede decaer y al final de ello concluir de una u otra manera, que ese tipo de accidentes o cosas en las cuales usted ahora ve a una persona y de repente no la ve. Eso nos confronta con un tema, repetimos, muy antiguo en la humanidad. No estamos inventando el agua tibia, estamos confrontándonos con uno de los dramas de estar vivos. ¿Cuál es este tipo de fallecimiento? Y hay un libro que a propósito de ello me resucitó un poco todo este tipo de pensamientos y de ideas. Un libro muy bien escrito por una gran escritora norteamericana. Ella es periodista, ensayista, una persona que ha tenido una trayectoria de la cual mejor hablan sus libros, porque es una persona mucho más elocuente cuando escribe que cuando habla. Y se trata de Joan Didion. Les enseño el libro. Joan Didion es una mujer nacida en California. Ella nace, si no está mal mi nota biográfica, en 1934. Es una persona extraña para el tipo de periodismo que se ha vuelto el periodismo estadounidense. El periodismo estadounidense ahora que vemos de las grandes cadenas y de los grandes medios es un periodismo, como se dice normalmente, ollero, que se trabaja con noticias sensacionalistas, en donde el periodista que más grita es el que más se le atiende. Didion pertenece a otra especie. Pertenece a la especie del periodista muy culto, muy leído, callado. Ella es una de las personas que probablemente mejor conozca a Ernest Hemingway de las que yo he leído. Es decir, una persona que se ha leído a Hemingway de punta a punta y, como ella misma dice, aprendiendo del escritor y de los escritores. Porque en otros libros, no en este, ella habla mucho de la escuela que ha tenido, de esa escuela de leer a otros grandes escritores. Y ella misma tiene una pluma realmente envidiable. No puedo yo juzgarla en otro idioma, yo solo la he leído en inglés porque los textos no sé si viajan bien a otro idioma. El punto es que este libro que nos ocupa hoy, estimados oyentes, se trata, el título es muy interesante, se llama El año de pensamiento mágico. Y así lo titula, fíjense ustedes. En inglés sería The Year of Magical Thinking, es decir, el año de pensamiento mágico. ¿De qué se trata este libro y por qué viene a colación? Esta es una persona con una carrera relativamente tranquila, exitosa, se casó con quien fue su marido durante muchos años. Un día, estando de vuelta, estaban en un departamento, llegan de comer, van a comer, perdón, se preparan algunas cosas. Ella dice, mira, yo voy a calentar una cosa en la comida, el marido se queda en la sala, él está diciéndole una cosa, de repente se produce un silencio, cuando ella vuelve, él está caído. Llaman a la ambulancia y el hombre está muerto. Entonces, había sido su marido durante mucho tiempo. Esa es la historia, básicamente. Ahora, ¿de qué se trata el libro y qué es lo que ella plantea aquí? Lo primero que ella plantea es su sensación durante, sobre todo, esos 12 meses que tardó ella. Otras personas pueden tardar más o menos. Esto no es ninguna plantilla de cómo llevar una pena ni nada de eso, por supuesto. El tiempo que le llevó a ella, digamos, tomar alguna referencia con la realidad. Y no puede salírsele la mano de la escritora Didion aquí, porque ella lo primero que hace, empieza a narrar los hechos y también una especie de autopsia de sí misma. Pero fíjense que les digo la palabra con doble sentido, porque ella, cuando él fallece, lo lleva al hospital, hace todo lo que mecánicamente el cuerpo obedece, lo lleva al hospital, bueno, le dan el acta de defunción, etcétera, y ella pide, el médico le dice, ¿usted quiere que se le haga una autopsia? Ella dice que sí, y ella explica después en el libro por qué. Dice, bueno, mi marido y yo, dice ella, habíamos sido periodistas, habíamos trabajado con policías, etcétera, etcétera, había hecho mucho periodismo investigativo, y ella dice, yo sentía que le debía eso a John, a su marido. Lo interesante de esto es que la idea de la autopsia desaparece mientras el libro se sigue desarrollando y la viene a tomar solamente al final. Es decir, que
Ella al final es cuando entra en contacto con esa idea de la muerte y le explica, cuando tiene la autopsia en la mano y le dicen qué fue lo que sucedió con su marido, cuál fue la causa de esa muerte repentina, y ella empieza a racionalizar todo. En medio de todo esto va la narrativa. Repetimos, el libro viene a colación muy circunstancialmente por lo que la humanidad está viviendo. Y tengo algunas cositas muy breves que quería leerles, no mucho para no... sé que el tema no es cómodo, es un tema complicado. Toda persona tiene que enfrentarse con esto. Nuestra época nos ha hecho ver a la muerte como una cosa ajena, como una cosa lejana. Es algo que no era así. Hasta hace poco, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en las familias morían niños frecuentemente. La mortalidad infantil en todos los países, no solamente los países menos desarrollados, sino en todos los países era bastante frecuente. Antes de la invención del antibiótico, las personas morían rápidamente y de cosas muy prevenibles hoy en día. De manera que todo eso ha hecho que la muerte se vaya convirtiendo en algo lejano que sucede en los hospitales, que la gente no ve, que no sabe muy bien cómo tratar, y la cultura ha ido quitándolo, ¿no? Como algo incómodo, como algo que sabemos que sucede, pero mejor no hablar de ello hasta que suceda, y cuando suceda olvidarlo rápido. Es justamente lo opuesto de lo que este libro trabaja. Y ella lo llama el año de pensamiento mágico, porque justamente es cuando esas personas que repentinamente salen, pues queda el resto de la familia esperando que vuelvan a aparecer, porque la mente no llega a tomar término de la situación hasta que lentamente no puede procesar esa experiencia. Hay una parte, fíjense ustedes, esto es prácticamente al comienzo, en la página 26. Repetimos, leyéndoles el año de pensamiento mágico de la escritora norteamericana Joan Didion. Este es un libro de un tono difícil, como ustedes pueden intuirlo, pero el resto de los libros de ella son muy buenos, son ensayos casi todos, son libros muy, muy fáciles de leer, muy interesantes, algunos bastante cultos. Les leo esto, dice así, página 26. La pena, cuando llega, no es nada como lo que esperásemos que fuera. Eso no fue, bueno, no me sucedió ahora lo que sentí cuando mis padres habían fallecido. Mi padre murió poco después de su cumpleaños 85 y mi madre un mes antes de cumplir 91. A ambos luego de un proceso de creciente debilidad. Estoy traduciendo mientras les hablo, ¿ok? Eh, lo que sentí en cada uno de esos casos fue como una especie de tristeza, de soledad. Esa soledad de un niño abandonado, no importa la edad. Bueno, por supuesto, cuando fallecen los padres es muy normal. Eso no tiene, usted puede verse o puede ser una persona mayor, pero en el fondo sigue siendo el niño que ve a sus padres. Ahí no hay una referencia como si fuesen procesos irreversibles. En verdad, quizás el drama de envejecer es que solamente el cuerpo envejece, como dice Oscar Wilde, pero por dentro sigue habiendo un niño que se pregunta qué fue lo que pasó aquí. Dice más. También tuve una especie de pena por el tiempo que había pasado, por las cosas que no nos dijimos, por mi inhabilidad para compartir o de alguna manera aceptar hacia el final el dolor y la incapacidad de ayuda y humillación física que cada uno de ellos dos había soportado. Comprendí la inevitabilidad de cada una de sus muertes. Estaba esperando toda mi vida esas muertes. Ellos permanecieron cuando esto ocurrió, distantes, como una cosa que había sucedido dentro de la cotidianidad de mi vida. Luego de que mi mamá falleció, pues se me apareció un sacerdote con el cual yo pude conversar, etcétera, etcétera. Y eso lo pone ella, fíjense ustedes, que ella contrapone el fallecimiento de sus padres, ambos fallecidos, ambos muertos ya a una provecta edad, el padre un poco más de 85, la madre 91, y dice, bueno, yo en cierta manera, bueno, pasó esto, pero fíjense, ahí tenemos lo que les decía, la visión antropológica de la muerte esperada. Usted sabe que eso tiene que venir, en algún momento la persona va decayendo físicamente hasta que en un momento no es posible la subsistencia. Eso lo contrapone ella justamente a lo que pasó con el marido. Y entonces viene un párrafo después y dice lo siguiente: la pena es diferente, la pena no tiene distancia, la pena viene en ondas, en paroxismos, en aprehensiones repentinas que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y completamente distorsionan la cotidianidad de la vida. Virtualmente cada uno que ha experimentado la pena menciona este fenómeno de las ondas. Y entonces allí
Esto es muy propio de ella, siendo una periodista investigativa, empieza a evocar estudios de diversos psiquiatras, de diversos psicólogos que hablan sobre cada uno de los síntomas. Esto en parte, podemos decir, quizás se refugia ella en ese ser intelectual para tener que evitar confrontar la cotidianidad de la vida sin su marido, al que ha perdido, como decimos recientemente, de una forma dura. Un párrafo final que les quería leer sobre el mismo libro que estamos leyendo, El año de pensamiento mágico, de Joan Didion, es el siguiente. Ella está escribiendo el libro al final, como les digo, como para una especie de serpiente que se muerde la cola. El libro comienza cuando ella solicita la autopsia de todo lo que ha sucedido. No se habla más de la autopsia. Hacia el final, ya en la página 220, aparece la autopsia y ella la comparte y la discute. Y se da cuenta de lo que le dijeron los médicos. Dice, mire, realmente su marido nació con un corazón muy débil. Es un milagro que haya vivido tanto y lo que sucedió fue lo que tenía que haberle sucedido mucho antes. Lo que pasa es que seguramente por una vida saludable y porque se cuidó, pudo vivir todo ese tiempo. El punto es que hacia el final dice esto. Yo me doy cuenta, mientras escribo esto, que no quisiera terminar este recuento. Tampoco hubiese querido que terminase este año. La locura está desapareciendo, pero ninguna claridad está tomando su lugar. Estoy buscando por alguna resolución y no encuentro ninguna. No quería que terminase el año porque sé que mientras pasen los días, mientras enero se vuelva febrero y febrero se vuelva el verano, algunas cosas van a pasar. Mi imagen de John, ese es el nombre del marido, mi imagen de John en el instante de su muerte se convertirá en algo menos inmediato, menos crudo. Se convertirá en algo que ha pasado en algún otro año. Mi sensación de John misma, de John vivo, se volverá algo remoto, algo borroso, suavizado, transmutado, entre lo que cualquier cosa pueda ser mi vida luego sin él. De hecho, esto ya está comenzando a suceder. Y como ustedes pueden ver, ese es el tono reflectivo, de la reflexión de la autora permanentemente. Didion, además, les repito, en inglés, es una pluma muy sutil, muy suave, sin escándalo. Ella escribe muy fluidamente, con imágenes muy precisas. Es un tipo de periodismo, incluso cuando redacta, que uno lo añora, el buen periodismo norteamericano, el que se veía en las grandes revistas tipo New Yorker, ese Vanity Fair, ese tipo de periodismo que tenía fondo y pluma, no el periodista que está preocupado por cómo se ve en la televisión o por decir algo más rápido, el tubazo, etc. Todo eso nos reconcilia Didion. Y este libro, que fue escrito en un tono muy personal, es parte de ello. Por cierto que no fue la última tragedia, porque el marido muere en el 2004 y la hija se le murió poco tiempo después, unos 5 años después la hija tuvo un problema y falleció también. Pero el libro en sí mismo, repito, viene a colación dentro de esta serie de reseñas porque nos plantea ese encuentro con la muerte súbita que muchas personas a raíz de esta pandemia del COVID-19 están teniendo lamentablemente que vivir. Esperemos que la humanidad se reponga pronto, que esto de la cuarentena dé los resultados que se esperan, que las emergencias de los hospitales estén menos llenas, digamos, un poco más relajadas en su capacidad de atender personas para que pueda ser mejor la atención y que todo esto quede en el pasado. Pero va a haber, sí, y nos va a acompañar por mucho tiempo la experiencia de eso, de personas sin edad, porque pueden ser personas mayores, pero también ha habido personas jóvenes que ingresan en una emergencia, son aisladas inmediatamente por razones de contagio y la familia después no los puede ver. Y eso es justamente algo parecido a lo que vivió Joan Didion en ese año de pensamiento mágico. Mi nombre es Ivo Hernández. Si este video le dice algo y los otros que están con él también, por favor déjenoslo saber. Cualquier comentario es bienvenido. Ya sabemos que la crítica es luz, como decía Juan 23. Nosotros lo que decimos a eso, bueno, hágase la luz. Que sea el pensamiento y las ideas lo que nos lleve a nuevas posiciones, a nuevos entendimientos de la realidad. Un placer estar de nuevo con ustedes y vienen más reseñas, así que estemos pendientes. Feliz día.